Bienvenidos chicos a un nuevo video. Soy Ignacio Ruiz Colevadino y en este caso, en este video más bien teórico, vamos a mostrar las definiciones de cilindros, de cono y de superficies regladas y lo vamos a ver gráficamente como para que se puedan interpretar mejor. Comencemos con la primera, el caso del cilindro. La definición dice lo siguiente. Se llama superficie cilíndrica o simplemente cilindro a la generada por una recta que se mueve de tal manera que se mantiene siempre paralela a una recta fija dada y pasa siempre por una curva fija dada. La recta móvil se llama generatriz y la curva fija se llama directriz del cilindro. Y hay que tener en cuenta, para que efectivamente pueda salir un cilindro, que la generatriz, es decir, la recta que se va a mover, no debe quedar incluida en el plano donde está la directriz, porque si no, no se va a generar nada. Veamos cómo se lo interpreta gráficamente para el caso de un cilindro elíptico. Vale lo mismo para un parabólico o un hiperbólico, y después pasemos a la siguiente definición. Bueno, aquí si se fijan tenemos entonces la recta fija, que es la recta en negro. Tenemos la curva fija, que es la elipse aquí en azul, esta curva fija la que se llama directriz del cilindro, y tenemos la recta móvil, que es la recta aquí en rosa, que esto se llama generatriz del cilindro. Lo que tenemos que hacer es mover la recta en rosa a través de la elipse en azul, manteniendo siempre esta recta paralela a la recta fija. Hagamos eso y veamos entonces qué es lo que se genera. Comenzamos a mover la recta, apoyada siempre en la directriz, de forma paralela a la recta fija en negro, y fíjense que lo que terminamos obteniendo en cuestión es un cilindro elíptico. En este caso, fíjense, ahí tenemos lo que sería la traza, o sea, todas las trazas todas las trazas paralelas a planos paralelos a la curva de la directriz, nos van a dar siempre elipses congruentes a la directriz en cuestión. Fíjense entonces que ahí obtuvimos entonces el cilindro, y la idea se puede hacer también para un cilindro hiperbólico y para un cilindro parabólico. Veamos ahora la siguiente definición, que es la definición de cono, que dice lo siguiente. Se llama superficie cónica o simplemente cono. Aquí cuidado porque a veces en los exámenes les piden definir superficie cónica, o se le están pidiendo definir esto, el cono, y a veces les piden definir sección cónica, y en ese caso le están pidiendo la definición de cónica por excentricidad, que es del tema anterior, ¿sí? No tienen que confundir, aquí es superficie cónica y lo otro es sección cónica. Bueno, volviendo, se llama superficie cónica o simplemente cono a la generada por una recta que se mueve, fíjense, volvemos a tener una recta móvil, de tal manera que pasa siempre por un punto fijo dado y una curva fija dada. La recta móvil se llama generatriz, igual que en el caso anterior, la curva fija se llama directriz y el punto fijo se llama vértice del cono. Y para que efectivamente salga un cono vamos a pedir que el vértice no debe estar incluido dentro del plano que contiene a la directriz, ¿sí? A la recta, a la curva fija de la directriz. Veamos cómo se ve esto gráficamente antes de pasar a la última definición. Para este caso tenemos entonces el punto fijo, que va a ser el vértice del cono, la curva fija, que es la directriz, y tenemos la recta en rosa, que vamos a moverla pasando siempre por el vértice y apoyada en la directriz. Aquí, si bien lo estamos haciendo con una curva directriz, que es una circunferencia, esta curva puede ser una elipse, puede ser una parábola y también puede ser una hipérbola, y siempre nos va a terminar saliendo un cono. Bueno, movamos esta recta de la forma que dijimos y veamos qué es lo que se genera. Al moverla, fíjense, apoyada siempre en la directriz y pasando por el vértice ese, por el punto fijo, lo que obtenemos en definitiva es el cono que ya conocíamos, donde por supuesto nos sale la rama de abajo y también nos sale la rama u hoja de arriba. Obviamente aquí está
cortado por cuestiones gráficas, pero obviamente esto se extiende hasta el infinito hacia arriba y hasta el infinito hacia abajo. Y ahí tenemos entonces el cono generado por la recta móvil. Pasemos ahora al último concepto que quiero mostrar en este video, que es el concepto de superficies regladas. ¿Qué es lo que tenemos? Una superficie reglada es aquella que puede ser generada por el movimiento de una línea recta. La línea recta en movimiento en cualquiera de sus posiciones se llama generatriz de la superficie. Justamente en función de lo que acabamos de ver para cilindros y para conos, podemos decir claramente que en ambos casos tenemos superficies regladas. En el caso del cilindro, las rectas que tenemos son todas paralelas al eje del cilindro y por cada punto de la superficie cilíndrica en cuestión vamos a tener siempre una recta que queda completamente incluida en la superficie y es paralela al eje del cilindro. En el caso del cono, para cualquier punto del cono que no sea el vértice, vamos a decir qué pasa ahí en cuestión, para cualquier punto del cono que no sea el vértice vamos a tener siempre una recta que queda siempre completamente incluida en el cono que pasa por el punto en cuestión y por el vértice. En el vértice en sí tenemos infinitas rectas que pasan por el vértice y quedan incluidas en la superficie. Vamos a tener que las superficies regladas entonces son el cono, como ya dijimos, los tres tipos de cilindro y después tenemos lo que se conocen como superficies doblemente regladas. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Entre las primeras tenemos que para cualquier punto del cono, excepto en el vértice, y para cualquier punto del cilindro pasa una única recta que queda incluida, o sea que queda completamente incluida en la superficie. Mientras que para las superficies doblemente regladas, para cualquier punto de la superficie no hay una, sino que hay dos rectas que pasan por ese punto que quedan completamente incluidas dentro de la superficie. Las superficies doblemente regladas son el hiperboloide de una hoja, que ya lo voy a mostrar gráficamente cómo se lo ve, porque tal vez no se lo imagina, y también el paraboloide hiperbólico. Veamos el primero y luego el segundo como para que se hagan una idea de lo que queda. Fíjense lo que tenemos aquí. Básicamente tengo dos circunferencias congruentes del mismo radio, por supuesto, una puesta arriba, paralela al plano XY, y la otra puesta abajo, también paralela a la de arriba. Aquí lo que voy a hacer es tomar puntos de la circunferencia de arriba y unirlos con puntos de la circunferencia de abajo, de esta forma, de tal manera que esos segmentos, que representan obviamente una porción de recta, sean paralelos al eje Z que tenemos aquí. Si se fijan, esto en definitiva es la estructura, el esqueleto de un cilindro, ¿sí o no? El cilindro es ese. Y fíjense que estamos en definitiva mostrando que el cilindro es una superficie reglada. ¿Por qué? Porque por cada punto del cilindro, en este caso, por ejemplo, si tomo este punto, pasa una recta, esta recta en rojo, que queda completamente incluida dentro del cilindro. Bien, ahora lo que voy a hacer es comenzar a girar la circunferencia de arriba y vamos a suponer que estos segmentos en rojo son como elásticos que se van a ir estirando de la siguiente forma y girando de la siguiente manera. Si me comienzo a girar de esta forma, fíjense que lo que obtengo es en definitiva el esqueleto de un hiperboloide de una hoja. Ahí ya se lo comienza a apreciar, ¿sí? El hiperboloide de una hoja en definitiva es ¿sí? Ahí tenemos el hiperboloide de una hoja y las rectas en rojo están completamente incluidas dentro del hiperboloide. ¿Por qué lo habíamos llamado superficie doblemente reglada? Porque si pongo aquí estas barras en azul, en el otro sentido, fíjense que ocultemos el hiperboloide. Por ejemplo, fíjense aquí abajo, por este punto que estoy marcando, pasa una recta en rojo y una recta en azul, donde ambas están completamente incluidas dentro del hiperboloide.
por cualquier punto del hiperboloide, aquí tenemos marcados varios, pasan, en este caso, una recta roja y una recta en azul. Si vuelvo a ocultar eso, y vuelvo a ocultar el hiperboloide, fíjense qué pasa si sigo girando un poco más. Fíjense cómo se comienza a estrangular esto, y va a llegar un momento, particularmente aquí, donde lo que obtuve es un cono. Fíjense que en este caso lo que tengo es un cono, que también es una superficie reglada. Fíjense que por cada punto del cono, por ejemplo, si tomo este aquí, obtengo una recta que pasa por ese punto y por el vértice, ¿sí? Y ahí, bueno, puedo seguir y volver en definitiva al cilindro, ¿sí? Ahí entonces tengo con las rectas en rojo, pongamos ahí las rectas en azul, y al estrangularlo, a irlo cerrando, fíjense que obtengo en definitiva el esqueleto del hiperboloide de una hoja. Lo último que quiero mostrarles es, ocultemos las barras en azul, ocultemos las barras en rojo, y quiero que vean cómo se genera esto a partir del movimiento de esta recta. Esta recta que marqué aquí no se ve mucho todavía, en celeste y punteada, es una recta que está pasando por las dos circunferencias y por esta circunferencia del medio, ¿sí?, del hiperboloide que está aquí, en definitiva. Y fíjense que pasa cuando hago girar esta recta apoyada sobre la circunferencia del medio. Me comienzo a mover y fíjense que al girar esa recta con las condiciones que pusimos, en definitiva lo que obtengo es efectivamente el rastro del hiperboloide de una hoja. Fíjense, ahí lo veo. Obtuve en definitiva entonces el rastro del hiperboloide de una hoja. Pasemos ahora a ver el paraboloide hiperbólico. Para este caso tengo lo siguiente. Expliquemos cuál es la idea para que se vea claramente que el paraboloide hiperbólico es una superficie doblemente reglada. Aquí tengo esto. Fíjense, básicamente lo que tengo aquí son dos rectas, estas dos rectas en azul, que claramente son alabeadas, esa es la idea. Luego tengo un plano en azul oscuro y tengo un plano en azul más claro. La idea es la siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar este plano en azul más claro y moverlo de tal forma de que sea siempre paralelo al plano que está en azul más oscuro. Y luego vamos a obtener la intersección de este plano, el plano móvil, respecto a las dos rectas alabeadas. Y con los puntos de intersección voy a armar una recta, esta que se ve aquí suavecito en este segmento. El lugar geométrico de los puntos que genera esta pequeña recta móvil, siguiendo las condiciones que planteamos, me termina dando un paraboloide hiperbólico. Veamos si sale, ¿sí? Comienzo a tomarlo desde aquí, me muevo, fíjense cómo se va moviendo, esa recta en definitiva va girando un poco, y en definitiva lo que obtuve aquí es una parte del paraboloide hiperbólico. Ahí tal vez no se ve, o sea, visto desde ahí arriba, tal vez se vea como un plano, pero si yo lo pongo, ocultemos esta parte en azul, si yo lo pongo de esta forma, ahí fíjense, aquí tengo la traza de una de las parábolas, ¿sí? Y si lo pongo de esta otra forma, ahí tengo la traza de la otra parábola, la que abre hacia arriba. Aquí estamos viendo simplemente que todas estas rectas quedan incluidas dentro del paraboloide, pero nos falta ver la otra parte, porque dijimos que es doblemente reglado, o sea que tiene que haber otra zona de rectas que se corten con estas y generen el paraboloide. Eso lo vamos a hacer de esta misma forma, pero para las rectas en rosa. La idea es la misma. Tenemos estas dos rectas en rosa alabeadas, tenemos el plano rojo que va a quedar fijo y el plano este en rosa se va a mover de forma que siempre sea paralelo al plano en rojo. La intersección del plano móvil con las rectas alabeadas me va a dar estos dos puntos y tomando la recta que forman esos dos puntos vamos a tener este segmento de aquí. El lugar geométrico de esta recta al moverse me va a terminar quedando el mismo paraboloide hiperbólico. Lo movamos, fíjense, lo muevo ahí y en definitiva va a quedar exactamente en el mismo lugar que
lo que marqué ya en azul, pero en el otro sentido, las rectas. Aquí ocultamos entonces lo que utilizamos para generar y ahí tenemos una porción del paraboloide hiperbólico. Fíjense que si lo hago ver de frente desde aquí, da la impresión de que fuese un plano, pero moviéndolo mejor, me queda claramente aquí justamente una parábola, ahí otra, y por cada cruce que tenemos aquí, cada uno de estos cruces es efectivamente un punto del paraboloide hiperbólico por el cual están pasando dos rectas que quedan completamente incluidas en él. Si todavía no lo vieron, el paraboloide hiperbólico es ese. Fíjense, tenemos una porción, es como que le pusimos como una manta encima del paraboloide, y fíjense que todas las rectas que marcamos, tanto las que están en azul como las que están en rojo, quedan completamente incluidas dentro de él. Por último, para cerrar la idea también del paraboloide hiperbólico, vamos a mostrar otra forma de interpretarlo como superficie doblemente arreglada. Aquí lo que tenemos es un plano, sí, claramente es un plano, no tiene nada raro, miren por donde lo miren, es un plano, obviamente que se extiende hasta el infinito por los cuatro lados, pero está acotado como para que vean la idea. Y fíjense que tenemos rectas en azul en vertical y rectas en rojo en horizontal, o por lo menos los segmentos de recta, donde todos quedan incluidos completamente dentro del plano. Fíjense qué pasa si agarro los bordes, lo que serían los bordes del plano, y los hago girar uno respecto del otro de esta forma. Los hago girar así, por ejemplo, como si las rectas fuesen alabeadas, o sea, estas dos rectas del borde fuesen alabeadas, y aún así uniese las rectas que tenía antes para que siga quedando algo. Y fíjense que lo que obtengo, si bien visto de aquí arriba, da la impresión de que fuese un plano. Si lo miro así, ahí tengo el paraboloide hiperbólico. Fíjense que esta de aquí sería la parábola que apunta hacia un lado, y si uno esta punta de aquí con esta, o sea, viéndolo, ahí, obtengo la parábola que queda hacia el otro lado, ¿sí? Entonces ahí tenemos un paraboloide hiperbólico y vemos claramente que es una superficie doblemente arreglada porque todos estos segmentos en azul, que son un segmento de recta, y todos los segmentos en rojo, que también son segmentos de recta, quedan completamente incluidos dentro del paraboloide, y los puntos donde se cortan los segmentos en rojo con azul son puntos que pertenecen al paraboloide y por ellos pasan dos rectas que quedan completamente incluidas dentro de él. Con eso entonces espero que haya quedado suficientemente clara la idea de superficies regladas, superficie doblemente regladas. Así que con eso terminamos este video. En el próximo vamos a hacer un video de planos tangentes a una cuádrica, así que los espero ahí. Les agradezco por su tiempo y hasta la próxima.